Excelente, bien, saludos nuevamente y bienvenidos para esta séptima sesión acá en nuestro curso de Química General 1. Hoy estamos con unas temáticas bien interesantes. Hemos cubierto anteriormente la temática de termoquímica y nos estamos enrumbando hacia los temas de estructura electrónica, propiedades periódicas, que son temas que tienen que ver con cómo están conformados los átomos y también nos da más información acerca de lo que es la tabla periódica, qué otra información aparte del número atómico y el número másico tenemos en esa tabla, ¿verdad? Y qué otras relaciones podemos obtener respecto a cómo está acomodada la tabla, ¿verdad? Y qué significado tiene el orden que aparece allí. ¿Ok? Bien, entonces, pues como una primera cosa que quisiera realizar por acá es que podamos revisar el tema de estructura electrónica. ¿Okay? Estructura electrónica. Entonces, para ello vamos a compartir por acá la pizarra. Muy bien, por aquí estamos. Y entonces vamos a hablar, como decía, de estructura electrónica. Estructura electrónica y algunos principios que nos ayudan a comprender lo que está sucediendo en los átomos respecto a su organización. Cuando decimos estructura electrónica, electrones, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a no la parte central de los átomos, que es el núcleo, sino a la parte periférica, ¿sí? La parte periférica de los átomos. Entonces, esa parte pues tiene una estructura, una organización. Entonces, de manera muy rápida, los electrones sabemos que están girando alrededor del núcleo y giran alrededor del núcleo en diferentes capas o niveles de energía. ¿Okay? Estas capas o niveles de energía son un total de 7 capas. ¿Okay? La que se nombra como número 1 es la órbita, por decirlo así, o la capa que está más cerca al núcleo, mientras que la capa número 7 sería la que está más lejana. Entonces, de hecho, esto de las capas o niveles tiene que ver también con algo que se llama números cuánticos, que vamos a explicar más adelante. Pero en los números cuánticos lo que nosotros tratamos es de brindar unos números que nos permitan la identificación de la posición de un electrón. ¿Okay? Entonces, respecto a los niveles de energía, el número cuántico n es el número cuántico que se llama principal, ¿sí? Y ese número cuántico principal se refiere, como estamos diciendo, a la capa y puede ir desde el 1 al 7. ¿Ok? Desde el 1 al 7. Ok, bien. Número 2. Después de que estamos con las capas,
Dentro de las capas o dentro de los niveles de energía hay unos espacios más pequeños, llamados subcapas o más comúnmente llamados subniveles de energía. ¿Sí? Subniveles de energía. Ok, en esos subniveles de energía hay 4 tipos diferentes de subniveles. Ok, tenemos el subnivel S. Ok, así se llama, subnivel S. Y resulta que en el subnivel S caben hasta 2 electrones. Okay. Después está el subnivel P. El subnivel P hay hasta 6 electrones. Luego está el subnivel D, que en el subnivel D hay 10 electrones. Y está el subnivel de tipo F, en el cual caben hasta 14 electrones. Ya que hablamos de las capas y los subniveles, no necesariamente una capa está completa, o sea, está totalmente llena. Depende del elemento del que estemos hablando. Igualmente, estas capacidades que estamos anotando aquí de los subniveles son capacidades máximas, pero perfectamente podría ser que un átomo tenga menos electrones y no tenga todas estas subcapas totalmente completas o llenas, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener presente. Ok, respecto a números cuánticos, pues de hecho hay un número cuántico que se simboliza con la letra L y lo que tiene que ver, bueno, su nombre como número cuántico es el número azimutal. ¿Ok? Es un nombre un poco ahí extraño. El número cuántico azimutal tiene de símbolo una L y a lo que se refiere es al subnivel. ¿Ok? Entonces, como son números cuánticos, pero los subniveles son letras, entonces se ha establecido la siguiente codificación. Número cuántico 0 equivale al subnivel S. El número cuántico 1 equivaldría al subnivel P. El subnivel D tiene número cuántico azimutal 2 y el subnivel F tiene como número cuántico un 3. ¿Ok? Bien. Entonces, aparte de capas y subniveles, ¿tenemos algún espacio más pequeño todavía dentro de esta organización? Y la Los respuesta es que orbitales. sí, exactamente. El tercer nivel organizativo son los orbitales. Los orbitales los podemos imaginar como espacios donde caen máximo 2 electrones. ¿Ok? Máximo 2 electrones. Cuando nos estamos refiriendo a esto, entonces decimos, bueno, si caben máximo 2 electrones en cada orbital, quiere decir que entonces un subnivel de tipo S contará con un orbital. ¿Sí? Un subnivel de tipo P contará con 3 orbitales. ¿Ok? ¿Por qué 3 orbitales? Porque en un subnivel P caben 6 electrones. Y como en cada orbital caben 2, pues son 3 orbitales. Subnivel D caben hasta 5 orbitales, porque caben 10 electrones como máximo. Y en el subnivel F tenemos hasta 7 orbitales. ¿Sí? 7 orbitales. Muy bien. Respecto a número cuántico, tenemos que el número cuántico principal se refiere al nivel. El azimutal se refiere al subnivel. Así que el tercer número cuántico, ¿a qué se referirá? Se refiere al orbital. ¿Ok? Y su símbolo es M sub L. ¿Sí? M sub L. Y se denomina el número magnético.
¿ok? Es el número magnético. Y el número que se le asigna al orbital puede estar entre -3, -2, -1, 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Bien, entonces esa es la organización, ¿verdad? Esa es la organización que tenemos de la nube electrónica, o sea, el espacio que está alrededor del núcleo donde los electrones están girando. Tenemos 7 capas, dentro de esas capas hay subniveles. No todas las capas tienen todos los subniveles. Por ejemplo, la capa 1 solamente tiene un subnivel de tipo S, ¿ok? Mientras que otras capas, por ejemplo, la capa 4 o la capa 5, sí tienen subniveles S, P, D y F, ¿verdad? Entonces es variado. Y dentro de las subcapas, pues tenemos los orbitales, espacios de 2 electrones máximo. Y resulta que el doctor Pauli, dentro de sus investigaciones, formuló algo que se conoció después como el principio de exclusión de Pauli, en donde él descubrió que cada electrón o los dos electrones que están en un mismo orbital, para poder estar juntos en ese mismo microespacio, necesitan estar girando en sentidos contrarios, ¿ok? Y eso entonces dio origen al cuarto número cuántico, que su símbolo es M sub S, ¿ok? La S es por el inglés spin, ¿verdad? Un spin, un giro, ¿ok? Entonces se conoce como el número de giro o el número de spin. Entonces, toma los valores más un medio o menos un medio. ¿De qué depende esto? De la orientación. Si está girando hacia un lado, ¿verdad?, que lo representamos, ahora lo vamos a ver más adelante en los diagramas de orbitales como media flecha hacia arriba, el número de spin sería más un medio. Mientras que si es media flecha hacia abajo, pues sería menos un medio. ¿Ok? Sería menos un medio. ¿Ok? Súper. Muy bien. Entonces, eso es, ¿verdad? Tenemos las capas, subniveles, orbitales, giros, y tenemos los números cuánticos que están asociados a esto. Bien. ¿Alguna consulta o duda aquí? ¿Todo claro? Sí. Sí, vamos bien, profe. Súper. Sí, profe, gracias. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, bien, ¿qué nos preguntan con esto, verdad? Para ver si estamos comprendiendo, o para ver si estamos entendiendo la estructuración que tiene la nube electrónica. Bueno, en realidad ahí lo que podemos tener es que nos van a pedir
algo que se llama configuración electrónica. ¿Sí? ¿Sí? Configuración electrónica. Configuración electrónica y diagrama de orbitales. ¿Sí? Esto es lo que nos van a estar solicitando acá en para ver nuestra comprensión sobre esta parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿O en qué se basa esto? ¿O de qué se trata? Bien. A nosotros lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si vemos un elemento de la tabla periódica, por ejemplo, el flúor, ¿sí? Y lo buscamos en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el flúor es el elemento 9. ¿Okay? Es el elemento número 9 en la tabla periódica, de acuerdo a al número atómico, ¿verdad? Recordaremos que en la tabla tenemos dos números, uno arriba y el otro abajo. Este, que es el que aparece arriba en la tabla, que aquí lo ponemos a un costadito a la izquierda abajo, es el número atómico y representa la cantidad de protones que tiene un elemento. Pero si el elemento está neutro, o sea, no muestra una carga aquí el elemento, pues entonces eso significará que la cantidad de protones y electrones es la misma. ¿Okay? Así que en el caso del flúor neutro tendríamos 9 protones y 9 electrones. Entonces, a mí lo que me van a decir es, deme la configuración electrónica y represente el diagrama de orbitales. Entonces, para ello, nosotros tenemos que basarnos en tres principios. ¿Okay? Tres principios fundamentales que rigen esto de la estructura. ¿Okay? El primer principio es algo que se conoce como la regla AFPAU. ¿Okay? ¿Qué es la regla AFPAU? La regla AFPAU es una expresión que nos permite ver cuál es el orden en el cual los electrones se acomodan en la nube electrónica. ¿Okay? Hay varias formas de aprenderse ese orden o de deducirlo de la tabla periódica, pero regularmente yo lo que prefiero es memorizar el orden o tenerlo escrito a mano en algún sitio donde yo lo pueda accesar con facilidad. Lo podría escribir en el libro, etcétera, en algún otro lado. Entonces, ¿cuál es ese orden? Bueno, primero los elementos se acomodarían en el subnivel 1S, luego en el 2S, luego en el 2P, luego 3S, 3P, y ahí vamos, ¿verdad? 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, luego 6F, luego 4F, luego 5D, luego 6P, luego de eso 7S,
luego 5F, luego 6D y por último 7P. ¿Okay? De acuerdo. Ese es el orden entonces. Como podrán notar, tal vez ven alguna cuestión rara en el orden. Por ejemplo, digamos, aquí va el 1 solo tiene 1, el 2 tiene 2 y el 3 tiene 3. Pero algo interesante de este 3, ¿verdad? Es que antes de que los electrones se ubiquen en el subnivel 3D, prefieren ubicarse en el 4S. ¿Ok? ¿Por qué se da eso? Bueno, ahí en el libro podemos leer toda la explicación completa, pero en una forma muy sencilla. Va por el lado del el nivel energético que tengan los subniveles. Resulta que el subnivel 4S tiene menos energía que el subnivel 3D. Así que es más fácil para los electrones primero ubicarse acá y luego en el 3D. Esa sería como la explicación súper resumida de por qué tenemos esa, digamos, alteración en el orden. Por acá también, ¿verdad? Ya cuando aparece el subnivel F, también ahí se da una cierta ruptura, digamos, del orden que se viene manejando, ¿verdad? Digamos 5S, 5P, por aquí está el 5D, pero entre ellos, ¿verdad? Entre el 5S y el 5P, pues está el 4D. ¿Mm? Y no solo eso, que ya después sigue el 6S, pero aparecen el 4F y el 5D, ¿verdad? Antes de que los electrones vayan al 6P. Si uno no se quiere complicar mucho en el entendimiento de por qué el orden es así, simplemente aceptémoslo, ese es y así es como hay que trabajarlo. ¿Ok? Pero si uno quisiera como un poquito más de explicación, ahí en el libro podemos encontrar un poquito más de la historia y el razonamiento de por qué se dan estas variaciones. Aunque aproximadamente sí podemos ver que primero se llenan los niveles interiores y se van después llenando los niveles o subniveles que están más exteriores. ¿Okay? Ese 1, 2, 3, 4 que están adelante de, de las letras de los subniveles, ¿verdad? Por ejemplo, 4P, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el 4? Significa el nivel o la capa, ¿ok? Y la P significa el subnivel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera unos electrones que están cayendo aquí en el nivel 5P, en el subnivel 5P, y me preguntaran en qué capa están esos electrones, pues la capa es la 5, ¿sí? Así de sencillo. Ok, bien. Entonces, ese es el principio APA. Luego, la regla número 2 que tenemos que tener presente por acá es el principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? El principio de exclusión de Pauli, ya lo comentamos, lo que hizo el doctor Pauli fue descubrir que los dos electrones que se encuentran en el mismo orbital están girando uno hacia un lado y otro hacia el otro. ¿Okay? Por ejemplo, digamos, no sé qué tal me salta el dibujo, pero por ejemplo un electrón podría estar girando en este sentido, que sería un sentido contrarreloj, mientras que el otro electrón estaría girando para el otro lado, ¿okay? A favor del reloj. ¿Okay? Hay algo muy interesante, los electrones tienen un comportamiento como el de los planetas en el sistema solar. No solamente, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, eso lo sabemos, y dura un año en llegar a darle la vuelta al Sol, ¿verdad? Por eso es que eso es a lo que nosotros llamamos año, ¿verdad? Desde un punto inicial
hasta que volvamos otra vez a ese punto inicial, la Tierra tarda 365 días y 4 horas aproximadamente. Pero en ese camino en que la Tierra está girando alrededor del Sol, al mismo tiempo sabemos que existe un movimiento al que le llamamos rotación. Y es que la Tierra está girando sobre sí misma. No solamente se traslada alrededor del Sol, sino que gira sobre sí misma. Es lo que nos da el día y la noche, ¿verdad? O sea, cuando estamos de noche es porque la Tierra giró y estamos ocultos del Sol, por decirlo así. Y sucesivamente se va dando ese efecto. Entonces los electrones también, los electrones giran alrededor del núcleo, díganse que es el movimiento de traslación de los planetas, pero al mismo tiempo que giran alrededor del núcleo, giran sobre sí mismos. Y eso es, ese giro sobre sí mismo es del que está hablando Pauli. Bien, entonces cuando hacemos el diagrama de orbitales representamos ese giro contrario poniendo las flechas al contrario en una misma casilla. Y la tercera regla que tenemos que tomar en cuenta es lo que se conoce como la regla de Hunt. ¿Sí? También el doctor Hunt, cuando estuvo investigando sobre la estructura electrónica, pues descubrió algo muy interesante, y es que los electrones van a procurar ocupar un orbital por ellos solos hasta donde sea posible. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos que yo tengo 3 orbitales, están vacíos, y digamos que yo tengo 3 electrones, ¿ok? Entonces, alguien podría pensar en que pues se podrían acomodar en esta forma, ¿cierto? Ahí tengo 3 electrones. Respeté a Pauli, ¿verdad? Porque dibujé una flecha para arriba y una para abajo en la misma casilla. Ahí estoy respetando a Pauli. Pero, sí, tengo las 3 flechitas aquí representadas. ¿Está correcto eso de acuerdo a Hunt? La respuesta es que no, porque resulta que al haber 3 espacios disponibles, al haber 3 espacios disponibles y al venir 3 electrones, cada uno de ellos intentará ocupar un espacio individualmente. O sea, evitan acompañar a otro electrón si es que tenemos otro espacio disponible. ¿De acuerdo? Eso lo descubrió el Dr. Hunt, ¿sí? Es un principio muy, muy importante. ¿Ok? Esto, profe, era como lo de la regla del bus, algo así, si no me equivoco, que decía que por lo general, espere, que por lo general, digamos, cuando uno se llegaba a un bus, uno trataba como de agarrar solo un campo, pero que bueno, que la regla esta no era eso, que digamos, que cada, bueno, no, sí, que era la regla del bus, que uno no conocía a las personas, entonces que uno, digamos, iba a ocupar solo un campo. Ya después de que los campos estaban ocupados, era que uno se sentaba alrededor de la otra persona, ¿verdad? Que era algo parecido con esto. Sí, sí, yo suelo utilizar esa analogía cuando explicamos la regla de Hunt, ¿verdad? Sí, es como cuando nos subimos a un autobús, ¿verdad? Si el autobús está vacío, pues nos sentamos en cualquier lado. Pero si ya hay personas en el autobús, ¿verdad? Y uno sube al autobús, ¿cierto? ¿No? Que todo lo que hacemos es ver a dónde hay un asiento de 2 desocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque así vamos solos, si nos gusta viajar solos, o porque puedo poner el bolso o las cosas en el asiento al lado, ¿verdad? Y no las tengo que llevar en el regazo, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros siempre hacemos, tal vez lo hacemos inconscientemente, pero es algo regular, ¿verdad? Que hacemos.
Sería un poco extraño, por ejemplo, imagínense esta situación de que ustedes se suben a un bus, no hay nadie en el bus, así que ustedes se sientan donde sea. Imagínense que se sube otra persona, quizá un hombre, si ustedes son chicas, imagínense que es un hombre y que con todos los espacios disponibles, menos el de ustedes, quiera sentarse a la par de ustedes y no las conoce. ¿Verdad? Sería rarísimo, ¿verdad? Seguramente se cambiarían ustedes de asiento o le dirían al chofer de que alguien les está acosando o algo así, ¿verdad? Porque sería un poco extraño. Pero qué curioso que es que, digamos, si ya el bus va medio lleno, o sea, que prácticamente o en todos los asientos ya hay una persona, si alguien se sube y te pide sentarte a la par tuya, ya ahí no lo siente uno raro, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque es que ya uno va viendo que sí, el bus ya va medio lleno y pues no es raro que alguien venga y ocupe el asiento, ¿verdad? Entonces es una analogía que yo he encontrado para explicar esto, pero en sí, ¿verdad? A lo que se refiere es a esto que estamos explicando por acá. Cada uno va a tratar de ocupar un orbital hasta donde le sea posible. Entonces, por ejemplo, si ya viniera un cuarto electrón, entonces ese cuarto electrón llega y bueno, ni modo, ahí sí le toca venir y acompañar, ¿sí? De acuerdo, entonces esas son las tres reglas o los tres principios que tenemos por ahí. Bien, entonces veamos algún elemento de la tabla periódica. Bueno, ya habíamos definido que íbamos a trabajar con el flúor, que el flúor es 9. Entonces, cuando a mí me dicen, deme la configuración electrónica del flúor, yo lo que tengo que hacer es que en la regla AFPAW, ¿verdad? Tengo que ir colocando como exponentes números que me completen la capacidad máxima del subnivel, excepto en el último subnivel. Que en ese último subnivel yo lo que voy a hacer es colocar lo que me haga falta para llegar hasta el número atómico 9. ¿Okay? Entonces, en el subnivel 1S, lo máximo que caben son 2. Luego, en el subnivel 2S, lo que caen de máximo también son 2. Y luego seguiría el subnivel 2P. ¿Okay? Ahí tengo que hacer una pausa. ¿Por qué? Bueno, porque hasta el momento he representado aquí 4 electrones, ¿verdad? 2 en el 1S y 2 en el 2S. Me hacen falta 5, ¿cierto? Para llegar hasta 9. Yo sé que en el P caben 6, pero solo me faltan 5 para completar. Entonces, ¿pongo 6 o pongo 5? La respuesta es que pongo 5. ¿Okay? Pongo 5 y con eso entonces completo. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a hacer el titanio. ¿Okay? Vamos a hacer el vanadio, que es 23. ¿Sí? Entonces vamos con el vanadio, que es el número 23. Entonces iríamos, ¿verdad? 1S2, luego 2S2, y luego 2P6. ¿Okay? Hasta ahí, si contamos, llevamos 10. Es hasta 23, o sea, me hacen falta todavía 13. Me hacen falta 13 más que acomodar. ¿Ok? Entonces, serían 3S caben 2 y en el 3P caben 6. Hasta ahí llevo 18. ¿Ok? Entonces, me hacen falta 5 por acomodar. ¿Okay? El siguiente subnivel, de acuerdo a AFPAW, es el
4S. El 4S. En el 4S caben 2. Hasta ahí llevo 20. ¿Ok? Y debo llegar hasta 23. O sea, me están haciendo falta 3 electrones más. El siguiente subnivel es el 3D. En el D caben hasta 10. Pero a mí me hacen falta acomodar solamente 3. Entonces, en ese caso, pues, ¿cuántos pongo? ¿10 o 3? Pongo 3. Y entonces ahí tendríamos 23 electrones. Y entonces esta es la forma en que nosotros llevamos a cabo las configuraciones electrónicas. ¿Dudas? Todo claro, profe. Aquí lo fundamental, ¿verdad? Son 3 cosas. Primero que todo, que yo pueda ir a la tabla periódica a buscar la información sobre el número atómico, ¿sí? Eso es súper importante. La otra cosa importante es tener a mano el orden AFBAO, ¿ok? Si yo no tengo a mano el orden AFBAO, entonces, ¿cómo podría hacer la configuración electrónica? O sea, no se puede, ¿verdad? Yo, si no tengo ese orden, no lo puedo hacer. Y la tercera cosa que tenemos que tener bien presente es la capacidad máxima que hay en cada subnivel. Por ejemplo, en subnivel S caben 2, en el P6, en el D10 y en el F14. Entonces también tengo que tener eso presente porque esos números no podrían exceder esa capacidad máxima. ¿Ok? Vean que justamente son los últimos electrones del último subnivel los que yo colocaría no necesariamente como los máximos, sino los que me hacen falta para completar. ¿De acuerdo? Súper. Cuando tengo iones, pues andamos parecido, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que recordar es que cuando yo tengo un ion, ¿qué significa, verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el ion zinc más 2. ¿Ok? Entonces, cuando un ion está cargado positivo, ¿okay? Como en este caso, positivo, significa que perdió 2 electrones. ¿Okay? Si la carga fuera negativa, significa que ganó electrones. Pero en positivo significa que perdió. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Okay? Más 2 significa perdió 2. Entonces se representa hasta 28. Entonces se representa hasta 28. Exactamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos, ¿verdad? Vean que tal vez aprovechando un poco que teníamos la configuración del vanadio arriba, ya sabíamos que hasta el 4S, ¿verdad? Copiando lo mismo que tenemos aquí el vanadio, hasta el 4S eran 20. Así que como tengo que representar 28, pues llego hasta el 3D y ahí pondría 8. Originalmente el zinc era 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como aquí hasta el 4S llevábamos 20 y él tenía 30, pues al 3D yo le pondría 10. Pero como es el ion zinc más 2, quiere decir que de estos últimos 10, él perdió
él perdió 2, ¿verdad? ¿Ok? Perdió 2 y entonces serían 3 de 8. ¿Ok? Okay. Bien, esto me hace recordar un detalle que tenemos que corregir aquí en la configuración del zinc más 2. Y es que cuando un átomo de un elemento pierde o gana electrones, pierde o gana los electrones de la capa más exterior. ¿Ok? De la capa más exterior. Entonces, realmente ¿cuál es aquí para el zinc la capa más exterior donde hay electrones? ¿Es la capa 1, es la capa 2, es la capa 4. 3 o es la capa 4? Correcto, ¿verdad, Sharon? Correcto. Es la capa 4, la capa más externa donde hay electrones. Profe, pero ¿por qué entonces la 4s2 no está después de la 3d8? Ya comentamos eso, ¿verdad? ¿Por qué el orden Aufbau es este? Porque la 4s, a pesar de estar más externa, es menos energética. Entonces los electrones prefieren ubicarse ahí antes que ubicarse en la 3d. ¿Ok? Esa es la razón del orden Aufbau. Pero físicamente, los electrones 4s están en una capa más lejana que los electrones de la 3d. ¿Sí? Porque hagamos de cuentas que el número de capa se refiere, por decirlo así, a la órbita, ¿verdad? A la órbita en la cual están los electrones. Y la órbita 3 está más cerquita del núcleo que la órbita 4. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando tenemos una pérdida de esos dos electrones, los que se pierden no son los de la capa 3D. ¿Sí? No son los de la capa 3D, sino los de la capa 4S. ¿Sí? Porque ellos son los que están más externos. ¿Sí? Eso entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces, bueno, esto sería más bien 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 3d10. Eso sería entonces zinc más 2. ¿De acuerdo? Porque esos electrones entonces son más externos, ¿verdad? Ok. Profe, y si no pierde y gana, entonces se suma ahí también. Ok, si ganara, ¿verdad? Si ganara, entonces ahí sí, digamos, si el 4s2 ya tiene 2, pues si gana otros 2 no podrían venir a este subnivel, ¿sí? Porque su capacidad máxima es 2. Entonces esos 2 que gana sí deberían venir a lo que sigue aquí de acuerdo a AFA. Ah, bueno, gracias. Uh-huh. Perfecto. Sí. Muy bien. Ok. Bien. Entonces eso es lo que conocemos como configuración electrónica. Luego de que yo tengo la configuración electrónica, a mí me pueden pedir el diagrama de orbitales. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer el diagrama de orbitales para el flúor y para el vanadio. Siempre, aunque a mí me pidan el diagrama de orbitales, yo
voy a verme en la necesidad de hacer la configuración electrónica primero, aunque no me la pida, ¿sí? O sea, supongamos que aquí la pregunta en este ejercicio fuese, dibuje el diagrama de orbitales para el vanadio, ¿ok? Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer es la configuración electrónica. No queda de otra. Entonces, bueno, aquí ya estamos partiendo de que la tenemos, ¿no? Tenemos las configuraciones electrónicas de ambos. Entonces, cuando a mí me piden el diagrama de orbitales, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ok, voy a representar con una casilla, ¿sí? Con un rectángulo, con una casilla. Voy a representar cada orbital. Recordemos que el 1s caben 2, ¿verdad? Y entonces en un subnivel S solo hay una casilla. Luego, separado de esa casilla, dibujaría otra casilla que representaría el 2S, que serían 2S2. Y luego tengo el 2P, pero en un subnivel P caben hasta 3 orbitales. Entonces yo dibujaría separado de las otras, ¿verdad? Una casilla más larga en la cual yo pueda dividirla en 3 partes, ¿ok? O 3 casillas individuales pegadas, como se quiera visualizar. Y aquí sería 2P5. Bien, entonces, ¿cómo se hace el dibujo aquí? La norma es que primero, siempre en cada casilla vamos a dibujar una media flecha hacia arriba, ¿verdad? Y después una media flecha hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí, primero en el 1S, yo diría 1, ¿ok? Y luego para abajo, el otro, ¿ok? No puedo dibujar primero una flecha para arriba en todo, ¿ok? O sea, no puedo llegar y hacer esto, digamos, por ejemplo. No puedo hacer esto primero, ¿ok? Eso no se puede hacer, porque primero yo necesito llenar el 1S antes de pasar al 2S y el 2S antes de pasar al 2P y así sucesivamente, ¿ok? Entonces no me puedo adelantar, al final tal vez me dé lo mismo, pero tal vez al final no. Entonces la regla es que yo primero lleno el subnivel que está más dentro, ¿ok? O el menos energético, más bien, o sea, de acuerdo a AFBA. Ok, ya tengo los dos en el 1S, entonces dibujaría 2 en el 2S, ¿ok? Ahí estamos, ¿ok? Muy bien, y ahora me toca dibujar los 5 que están en el 2P. Entonces, cuidado aquí en la forma en cómo lo voy a dibujar. Porque alguien podría decir, ah, profe, ¿por qué no hace esto? ¿Verdad? De ahí están los 5. Y de hecho está correcto, pero no es la forma adecuada de dibujar, porque nos podríamos equivocar. La forma adecuada de hacer este dibujo es primero, de acuerdo a Hunt, cada uno va a intentar ocupar un orbital individual. ¿Ok? Ya puse uno en cada uno, o sea, son 3 en total. Me están haciendo falta otros 2. Como ya no tengo otro orbital individual vacío, ni modo, los otros vendrán a acompañar hacia abajo. ¿Ok? ¿Sí? Y vean que el último que estoy dibujando es este que estoy situando aquí en color verde. Y bueno, eso es lo que conocemos entonces como diagrama de orbitales. ¿Ok? Aquí estoy usando los colores por fines didácticos, ¿verdad? Pero aquí todo puede ser monocromático sin ningún problema. ¿Dudas? Ok.
Bien, ¿por qué dibujé este último electrón en verde? Porque este último electrón tiene un nombre especial, se llama electrón diferenciante. Bien. Y sobre el electrón diferenciante es que nosotros damos los 4 números cuánticos, ¿ok? Que ya habíamos presentado anteriormente. Entonces, si recordamos lo que ya hablamos sobre números cuánticos, el número cuántico n sería el número cuántico principal. ¿Qué indica ese número? Indica en qué nivel o en qué capa está el electrón diferenciante. ¿En qué capa está? Aquí, chicos. El electrón En la diferenciante. 2. En la 2, muy bien. ¿Cómo lo supiste? Porque es el número que está antes del subnivel. Claro, claro, Sharon, sí. O sea, el electrón diferenciante está acá, ¿verdad? Y el 2, ¿verdad? Lo que me indica es el nivel. ¿Ok? Muy bien, ahora tengo que decir cuál es el subnivel en el que está ese electrón diferenciante. ¿Ok? Entonces, ¿en qué subnivel está? En P1. En P, ¿verdad? Pero de acuerdo a la codificación de números cuánticos, P es el número cuántico 1, ¿verdad? Recordemos, S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3, ¿verdad? Entonces, sí, el número cuántico secundario aquí para este electrón diferenciante es 1. Vamos con el tercer número cuántico, el número magnético. ¿Ok? ¿Ok? El número magnético. Ok, en ese caso, ¿cómo lo representamos? Recordaremos que pusimos ahí que el número magnético puede ser -3, -2, -1, 0, 1, 2 o 3. ¿Ok? ¿Cómo se hace esa asignación de número Profe, magnético? como está ¿Sí? para abajo, sería negativo. Ok, eso de para abajo o para arriba sería el cuarto número cuántico. ¿Sí? Sería para el spin. ¿Ok? Para el spin, ¿verdad? Nos quedó esta flecha verde, ¿verdad? Nos quedó hacia abajo, entonces le asignamos -1/2. ¿Ok? Porque quedó con el spin hacia abajo. ¿Mm? Si hubiera sido media flecha hacia arriba, hubiera sido +1/2. ¿Ok? Bien, pero en el número magnético, ¿cómo hacemos para establecerlo? Ok, lo que nosotros vamos a hacer es que aquí a la casilla de los orbitales, ¿verdad? Esta casilla que tenemos aquí de los orbitales finales, le vamos a asignar al centro, al orbital del centro, le vamos a asignar un 0. Y lo hacemos como la recta numérica, ¿verdad? A la izquierda estarían los negativos y a la derecha los positivos. Uh-huh. Si analizamos rápidamente, pues un subnivel S, si yo le tuviera que hacer esto, tendría número magnético 0, ¿verdad? Porque es solamente un subnivel, un orbital. Pero bueno, si tiene 5, si tuviera 5, entonces sería aquí -2 y +2. Y si tuviera hasta 7, sí sería -3 y +3, ¿verdad? Esos otros números que tendríamos por ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería el número magnético o el número del orbital donde está cayendo el electrón diferenciante? 0. Exacto, ¿verdad? 0. ¿Por qué? Porque cayó aquí, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí podemos ver cómo entonces nosotros trabajamos para sacar los números cuánticos, ¿sí?
dudas ahí con eso, chicos, chicas? Vamos bien, profe. Excelente, excelente, qué bueno. No me acuerdo si lo estoy explicando igual que en los videos ahí, ¿verdad? De YouTube. Yo casi siempre trato de explicarlo siempre de diferentes formas, ¿verdad? Pero en esencia es lo mismo que está en los videos, ¿verdad? Que yo grabé en aquella oportunidad. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el vanadio, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, pero para el vanadio se aplican los mismos principios y la forma de sacar los números cuánticos es idéntica, ¿ok? Súper. Entonces vamos. Primero, el 1S, 2, luego el 2S, 2 también, luego el 2P, son 6, luego el 3S, luego el 3P. Luego seguiría el 4S. Y por último tendríamos el 3D, que como son 5 orbitales, es una casilla un poco más larga, con 4 divisiones intermedias para que nos queden 5 espacios. Tendríamos entonces 3D. Aquí son 2, aquí son 6, aquí son 2 y en este último son 3 electrones los que habría que representar. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos, ¿verdad? Primero para arriba, luego para abajo, primero para arriba, luego para abajo. En el 2P, primero 1 para arriba en cada espacio y luego 1 para abajo en cada espacio. Okay. Bien, en lo que sigue, 1 para arriba, otro para abajo, de nuevo en el 3P. 1 arriba primero en cada uno, luego los demás vienen acompañando, ¿verdad? Luego el 4S, uno para arriba y otro para abajo. Y finalmente llego al más importante, que es el último subnivel que tenemos por acá. Ok. Bien, en este subnivel dice 3D3, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo sería un ejemplo de algo errado para dibujar? Digamos que yo hiciera, por ejemplo, esto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué eso está errado? Porque cada electrón ocupa un espacio. Claro, ¿y por qué otra razón? Y la dirección está mal, porque van todos para arriba. Debería ir uno para arriba, uno para abajo. Claro, ¿y por qué más? Dijiste dos cosas válidas que yo no esperaba que dijeras esas. Estaba esperando que me dijeras la que yo estoy pensando. ¿Por qué está mal el dibujo? Es de acuerdo a Pauli. ¿Okay? Sí, pero eso ya lo mencionó Sharon. Eso es de acuerdo a Hunt.
Eso lo que está falseando es la ley de Pauli, ¿verdad? Pero no en el sentido de los spin. O sea, sí, ya Sharon lo mencionó también, que los spin no están todos al mismo lado. Pero ¿qué es lo que está verdaderamente mal desde el principio? Hay que ir poniendo cada electrón en cada órbita, ¿no? Sí, pero eso ya lo mencionó Sharon, ¿verdad? Muy sencillo. Aquí lo que está más mal que las otras dos cosas que mencionaron es que puse 3 electrones en un orbital. ¿Y cuántos electrones caben en un orbital? Solo caben 2. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso es lo más mal que hay ahí, ¿verdad? Pero todo lo demás que mencionaron también está errado, ¿verdad? Está bien, bien. Entonces, bueno, aquí lo que nos toca hacer entonces es que como tenemos 3 electrones, lo que nos dice Hunt es que tenemos que procurar poner un electrón individualmente en cada orbital hasta donde nos sea posible. Ok, sí. De nuevo, aquí este electrón que estamos colocando en color verde sería el diferenciante. Y es sobre él que damos los números cuánticos. Bien, entonces, ¿cuál es el número cuántico principal? 3. 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? El número secundario. 2. Muy bien. El número magnético. 1. No, es 0. Okay, recordemos eso, ¿verdad? Que cuando yo voy a poner el número magnético, vean que aquí tengo 5 orbitales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, de esos 5, 1 está en el centro. Ese que está en el centro le pongo 0, ¿ok? Y a los otros los voy enumerando con números enteros como si fuera una recta numérica. Menos 1, menos 2, y más 1 y más 2. ¿Ok? Entonces, ¿en cuál de los 5 orbitales está el electrón diferenciante? En En el el 0. 0. Exacto, en el 0. ¿Ok? Muy bien. Y lo último es el número de spin, ¿verdad? El Que número de sería giro. positivo. Ajá, que en este caso nos quedó media flecha hacia arriba. Lo ponemos como más un medio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, para sacar estos valores siempre se fija uno en el último. Digamos, como en en el 3D y el 3. Sí. Sería sobre el electrón diferenciante, ¿verdad? Fíjate que, digamos, ahorita que mencionas último, ¿verdad? No es, a ver, digamos, veamos esta situación. Digamos que yo tuviera esto así, ¿ok?
Ujú. Digamos que tengo esa situación. ¿Ok? ¿Cuál es el último? El que está en la primer casilla. Ok, en la primera casilla hay 2 electrones. Entonces, ¿cuál de esos 2 sería el último? El que va para abajo. Ok. ¿Alguien pensó que el último era este? ¿O todos están de acuerdo en que el último es el que está hacia abajo en la primera casilla? ¿No? Ok. El asunto es el siguiente, ¿verdad? A veces cuando, por ejemplo, yo llego y escribo una palabra, ¿ok? Y yo llego y pregunto, ¿cuál es la última letra? Bueno, llegué y dice, de ahí esta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque normalmente cuando escribimos, como nosotros escribimos de izquierda a derecha, pues pensamos que lo último es lo que está más a la derecha. Ujú. Entonces, no está mal, digamos, o no es raro que alguien pudiera pensar de que el último es este que está aquí. ¿Ok? Pero la definición de electrón diferenciante es que es el último electrón que tú dibujaste si seguiste las reglas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo veo por acá y yo digo, ¿sabes qué? Ok, como yo hubiera dibujado estos electrones siguiendo las reglas, me doy cuenta que como son 4 electrones, pues la primera cosa que yo debía haber hecho a la hora de dibujarlos es dibujar uno en cada casilla hasta donde me fuera posible. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Hunt. ¿Ok? Y el cuarto electrón, inevitablemente me toca ponerlo con media flecha hacia abajo en la primera casilla. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el último que dibujé? Es correcta la respuesta de Sharon, ¿verdad? Este de acá. Así que este es el electrón diferenciante. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy presente. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir también? Que cuando a uno le pidan los 4 números cuánticos de un elemento, primero, aunque no se lo pidan, tienes que sacar la configuración electrónica. Y después de que sacaste la configuración electrónica, te toca hacer el diagrama de orbitales. Y ya con el diagrama de orbitales, fijarse cuál es el diferenciante y ahí sí dar los números cuánticos. Ok. ¿No hay otra forma de hacerlo? No. ¿Verdad? No. A menos que ya uno, ¿verdad? Tuviera un nivel bastante bueno dominando esto y uno pudiera dar los números correctos sin hacer el dibujo, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Incluso para uno como profesor es bueno hacer el dibujo para estar seguro. Uh-huh. ¿Comentarios? ¿Dudas? Profe, una pregunta. En ese ejemplo que estábamos haciendo, es que se me enreda un poco lo del ML, lo del magnético. Ahí Uh-huh. sería 0, en donde tiene el electrón diferenciante, la parte de arriba. Acá. Ajá, ahí sería 0, No, -1. -1. Sí. El procedimiento es así, Sharon. Al del centro tú le asignas 0. Ah, bueno, ya ¿Sí? entendí. Es que Gracias. siempre, siempre, no importa si es 1, 3, 5 o 7, ¿verdad? Fíjate que los orbitales pueden ser 1, 3, 5 o 7. Siempre al del centro le vas a poner 0.
Y a los otros, entonces, menos 1 o más 1 de acuerdo a perdón, puse más 2 ahí. Menos 1 o más 1, ¿sí? De acuerdo a la recta numérica, por decirlo así. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe, gracias. Si lo queremos visualizar un poquito por aparte y tal vez más claro, digamos que, o sea, si yo tengo un subnivel S, me va a quedar así, ¿verdad? Si yo tengo un subnivel P, entonces me va a quedar así. Perdón, más bien hagámoslo diferente. Ok. Esto correspondería a un S, esto correspondería a un P. Un D vendría siendo más largo, ¿okay? Una casilla a los dos lados más larga. Y en el F, pues sería una casilla más. También a ambos lados una casilla más larga. ¿Okay? Acá, acá, acá. ¿Okay? Este es F. Entonces, como te decía, siempre nos va a quedar alguien en el centro. ¿Okay? Ese es el 0. Y después, nada más hacemos como que fuera la recta numérica. En el caso del F, yo tendría 7 orbitales, entonces puede ser menos 3, menos 2, menos 1. Y puede ser también 1, 2 o 3 y el 0. Acá, ¿verdad? Menos 2, menos 1, más 1, más 2. Aquí menos 1 y más 1. Y en el caso del subnivel S, él solo puede tener número magnético 0. Okay. Entonces esto es para que podamos entender un poco mejor cómo se asigna el número magnético. Sí, mejor, Sharon, así. Sí, profe, ahora sí me quedó claro, gracias. Ok, súper. Bien, no, eso es, ¿verdad? Eso es lo más importante del capítulo 6. ¿Verdad? Ahí hay otras cosas muy interesantes en el capítulo, pero son como un poquito teóricas, más como de historia, cómo ellos descubrieron, qué evidencia hay de que en verdad esa es la organización de la nube electrónica, todo lo que tiene que ver con radiaciones, experimentos de partículas, etcétera, ¿verdad? Todo eso ahí viene un poquito en el capítulo, pero la parte práctica sería que nosotros demos configuraciones electrónicas, diagramas de orbitales y números cuánticos también. Tal vez una última cosa que podríamos ver antes de pasar al siguiente capítulo es algo que se llama configuración electrónica abreviada. ¿Okay? Sí, lo habrán visto ahí en el libro. Y bueno, podemos explicar rápidamente con un par de ejemplos de qué se trata eso. ¿Okay? Bien, como ustedes ven, pues aquí en realidad la configuración electrónica se puede volver una expresión un poco larga. Y entre mayor sea el número atómico de la especie, pues más grande se puede hacer esa expresión, ¿verdad?
Entonces, para evitar escribir tanto, se ha ideado algo que se llama la configuración electrónica abreviada. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste? Bien, lo que nosotros vamos a hacer es que, por ejemplo, en el caso del flúor, y vimos que el flúor era el elemento número 9, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en la tabla periódica. Si recuerdan, el número atómico es un número consecutivo. O sea, hay un elemento 9, hay un elemento 10, 11, 12 y ahí sigue. Y para atrás también hay un elemento 8, un 7, un 6, un 5 y ahí va para atrás. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la tabla periódica, nos ubicamos donde está el flúor y nos vamos para atrás, ¿verdad? Entonces vamos para el 8, 7, 6, 5, así sucesivamente hasta que nos topemos a un gas noble. ¿Ok? ¿Qué es un gas noble? Los elementos que están en la columna más a la derecha en la tabla periódica, que tienen ahí el número 8A, ¿verdad? Es el grupo 8. O también se puede usar el número 18 para referirse a las columnas, ¿verdad? Pero sería entonces toda esa columna 8A sería la de los gases nobles. Si nosotros hacemos eso en el caso del flúor, el gas noble que nos vamos a topar es el helio, ¿ok? Y el helio tiene un número atómico igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un paréntesis cuadrado. Dentro del paréntesis cuadrado vamos a poner el símbolo del gas noble y cerramos el paréntesis cuadrado. ¿Ok? Cuando hacemos eso, eso va a representar ya 2 de los electrones, ¿verdad? Porque el helio es 2. Entonces, por decirlo así, esto de aquí, ¿verdad? Este 1s2 es helio. Así que entonces al expresarlo aquí entre paréntesis cuadrados, pues ya yo no tendría que expresarlo. ¿Qué expresaría adicionalmente? Lo que está a la derecha de eso que ya representé. O sea, este 2s2, 2p5 sería lo que se pondría entonces al lado derecho. Entonces pondríamos 2s2 y 2p5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que conocemos como configuración electrónica abreviada. Claro que como el flúor solo tiene 9 electrones, no pareciera que valga mucho la pena esto, ¿verdad? Pero con elementos que ya tengan un número atómico más alto, sí veremos de que sí se abrevia bastante. Si hacemos el ejemplo del vanadio, ¿ok? Y hacemos el mismo ejercicio, nos ubicamos donde está el vanadio, que es el 23, y nos vamos para atrás en la tabla periódica. 22 es titanio, 21 es Se utiliza escandio, el 20 es argón. calcio, 19 es potasio. Cuando llegamos al 18 nos damos cuenta que estamos en los gases nobles, en el argón. ¿Ok? Entonces, ponemos entre paréntesis cuadrados el símbolo del gas noble, que es el argón, y cerramos el paréntesis cuadrado. El argón entonces me estaría representando 18. Aprovechando que tenemos por acá la configuración electrónica completa del vanadio, 18 era hasta aquí. ¿Okay? Eso es 18, esto es el argón. Entonces yo no tendría que representar lo que está dentro de esa burbuja o esa nube verde que acabamos de colocar ahí. Y yo lo que expresaría entonces nada más es lo que está, lo que quedó por fuera de esa nube. Entonces, en ese caso, pues pondríamos 4s2 y 3d3. Y con eso entonces tenemos la configuración electrónica abreviada del vanadio.
dudas, comentarios. Profe, si se hace de esta manera abreviada, ¿verdad que no se puede hacer el diagrama orbital? Sí lo podrías hacer, ¿verdad? Pero de la parte que escribimos aquí en color negro, ¿verdad? O sea, de la parte que no está en el gas noble. Uh-huh. Entonces, no, se escribe nada más el 2S2 y el 2P5 en el diagrama orbital. Sí, digamos, lo harías así, ¿verdad? Dirías, si te dijeran, y del diagrama de orbitales abreviado, entonces harías, perdón, aquí era helio, ¿verdad? Dicen, no, y del diagrama de orbitales abreviado, entonces pones helio igual, y aquí lo que haces es que pones 2S2, ¿verdad? Y después 1, 2, 3, 4, 5. De acuerdo, entonces yo haría el diagrama de orbitales de la parte que está extra, digamos, o que está sobrante después del gas noble. Uh-huh. Bueno, gracias. Con gusto. Ok. Bien, bien, chicas, entonces, no, para ir cerrando ya nuestra sesión de hoy, lo que me gustaría es conversarles un poco sobre el capítulo 7, ¿verdad? Es un capítulo súper interesante que se denomina propiedades periódicas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que los elementos son increíblemente maravillosos, ¿verdad? O sea, entre más han investigado los científicos, más se han dado cuenta que no hay ni una gota de desorden en la materia, ¿sí? O sea, todo lo que constituye el universo, el medio ambiente, los metales que hay en la Tierra, el aire que está en la atmósfera, nuestros mismos cuerpos, todo está increíblemente diseñado, ¿ok? Y para nada, hay evidencias de que hayan cosas que sean al azar o que sean producto de un desorden o de algo fortuito, sino que más bien el estudio de la materia nos revela la presencia de una inteligencia en el orden de la materia. Increíble. Entonces, las propiedades periódicas son una gran evidencia de que definitivamente todo está hecho con una lógica suprema. Y pues en este capítulo, aparte de evidenciarnos eso, lo que vemos entonces es que los elementos van teniendo un cierto comportamiento, unas ciertas características, unas ciertas propiedades que varían a lo largo de la tabla periódica en un orden establecido. En un orden que se ve que hay una tendencia hacia que el comportamiento se vaya o incrementando o se vaya disminuyendo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué
¿Qué propiedades periódicas tenemos? Bueno, eso es lo primero que ustedes tienen que estudiar en este capítulo y es cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Entonces, para enlistarlas aquí rápidamente, tenemos la energía de ionización. También tenemos otra propiedad que se llama carácter metálico. Tenemos el radio atómico. Tenemos la afinidad electrónica. Y en realidad hay otra propiedad que para mí también debería enlistarse aquí dentro de las propiedades periódicas, pero acá en el libro el Dr. Brown la presenta hasta el capítulo 8, que es la electronegatividad. También es una propiedad periódica. ¿Okay? Pero bueno, como para también nos va a tocar estudiar el capítulo 8, pues no está mal que la pongamos por acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros resumiendo lo más importante de este capítulo? Yo necesito saber cuáles son esas propiedades periódicas y qué significan, ¿sí? Por ejemplo, carácter metálico, ¿ok? El carácter metálico es una propiedad que se refiere a qué tan marcado muestran las características metálicas un elemento, ¿sí? ¿Cuáles son las características metálicas? Ductilidad, maleabilidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, brillosidad, ¿verdad? ¿Verdad? En fin, todo lo que representa a los metales, ¿sí? Entonces, resulta que eso es lo que se conoce como esta propiedad. Ahora, ¿qué otra cosa, aparte de yo saberme la definición de la propiedad, yo necesito saber fundamentalmente de este capítulo? Yo necesito saber cómo varían estas propiedades en la tabla periódica. ¿Okay? ¿Okay? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo varían? ¿Okay? Por ejemplo, digamos, la tabla periódica aproximadamente tiene una forma como esta. ¿Sí? Aproximadamente tenemos esa forma de la tabla periódica. Entonces, tomando como ejemplo, digamos, la energía de ionización. ¿Cuál es la definición de energía de ionización? Es la energía que tienes que invertir, o es la energía que hay que gastar para quitarle un electrón a un átomo. ¿Ok? Esa es la definición. Es la energía que debes darle o que debes gastar en un proceso en el cual tú le vas a quitar un electrón a un átomo de un elemento. ¿Ok? Entonces, bueno, resulta que los elementos que están por acá en el grupo 1, ¿okay? Los que están por este lado, son los que uno le puede quitar un electrón más fácil, ¿okay? Más fácilmente.
Mientras que los que están por acá en el grupo 8, ¿ok? Son los elementos a los cuales es más difícil quitarles un electrón, ¿ok? Y resulta que entonces a lo largo de la tabla periódica se ve esta tendencia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Entre más a la derecha esté un elemento, más aumenta la energía de ionización. ¿Ok? Y ya si está a la misma posición hacia la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a comparar varios elementos que estén en la misma columna, ¿cuál sería el comportamiento? Bueno, entre más arriba esté un elemento, mayor será su energía de ionización. ¿Ok? Y cada una de estas propiedades periódicas, ¿ok? Cada una de estas propiedades periódicas tienen una definición y tienen una tendencia en la tabla. ¿Ok? Entonces yo necesito saber la definición y la tendencia. ¿Sí? Entendiendo por tendencia cómo es hacia dónde aumenta o hacia dónde disminuye una cierta propiedad. ¿Ok? Entonces, por darles un ejemplo así rapidísimo de las preguntas clásicas en este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, nos dicen ordene de acuerdo a energía de ionización creciente. Entonces vamos a poner aquí la tabla periódica aproximadamente, era una pequeña representación. Y vamos a poner una serie de elementos para que los localicemos, ¿ok? Digamos que vamos a trabajar con el argón, ¿ok? Vamos a trabajar con el flúor. Vamos a trabajar también comparando el cloro. Por acá vamos a tener, vamos a ver, aproximadamente, digamos que tenemos el germanio. Ok. Por acá tenemos el hierro. ¿Qué más? Vamos que calcio y vamos a con el calcio y con el bario. Ok, muy bien. Aproximadamente, ¿verdad? Aunque este es un croquis, ¿verdad? No es la tabla periódica en realidad formal, es un pequeño croquis, pero la ubicación que he puesto acá sí es aproximadamente la de los elementos, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esta pregunta, primero que todo, bueno, tenemos que entender que cuando nos piden que los ordenemos creciente, ¿qué significa eso? De menor a mayor, ¿cierto? Primero que todo, eso sería el significado de creciente. Y entonces yo lo que tengo que saber es, ok, la energía de ionización, ¿ok? La energía de ionización, ¿cómo varía en la tabla periódica? Y como lo acabamos de ver en la pizarra anterior, pues entre más a la derecha esté un elemento,
mayor energía de ionización tiene. Ahora, si está en la misma columna, como por ejemplo el calcio y el bario, que aquí los dibujé en la misma columna, uno encima del otro, o el flúor y el cloro que están en la misma columna. Si están tan a la derecha como están igualmente a la derecha ambos, o sea, están en la misma columna, el que manda es el que está más arriba. ¿Sí? Entonces, en una misma columna, la energía de ionización es más alta para quien esté más arriba en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, basado en esto, ¿quién tendría la menor energía de ionización? El bario. Ok, muy bien. Primero, los elementos que están más a la izquierda son los menores, ¿cierto? Ahora, entre calcio y bario, como decimos aquí, aumenta, ¿verdad? Entre más arriba esté. Quiere decir que el bario es menor que el calcio. Entonces, dentro de nuestro orden aquí pondríamos entonces, está el bario, que sería menor que el calcio. ¿Ok? Luego, el hierro está más a la derecha que el calcio y el bario, ¿verdad? Así que seguiría el hierro. Y después seguiría el germanio. Ahí no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Pero después venimos a flúor y cloro. Ambos están igualmente a la derecha. ¿Cuál es menor, el flúor o el cloro? El cloro. El cloro por estar más Sí, abajo. claro. ¿Sí? Luego el flúor y de último, el que tiene la energía de ionización más alta es el argón, por ser el elemento que está más a la derecha. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo clásico, ¿verdad? De lo que nos va a preguntar con respecto a lo que está en este capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, leer muy bien el contenido que está ahí, ¿verdad? Tratar de entender lo que nos están explicando ahí. Tener muy clara la definición de cada una de las propiedades, porque perfectamente un ejemplo, una pregunta clásica es un pareo, ¿verdad? Un asocie, donde a mí me den al lado izquierdo las propiedades y al lado derecho las definiciones, ¿verdad? Entonces, para ver si yo estoy claro en qué significa cada una. Y el ejemplo clásico es este, ¿verdad? Que nos den una serie de elementos y nos digan, vean, de acuerdo a energía de ionización o de acuerdo a afinidad electrónica o de acuerdo a carácter metálico, cómo se ordena, ¿verdad? Entonces, tener muy claro cuáles son estas flechas de aumento, hacia dónde van, ¿verdad? No todas las propiedades varían como la energía de ionización, que es más a la derecha y más arriba. Por ejemplo, el carácter metálico es totalmente al contrario. Más bien, entre más abajo y más a la izquierda, más metálico es el elemento, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. ¿Dudas o comentarios? Profe, entonces con el carácter metálico, entre más abajo y más a la izquierda, es más el carácter metálico, ¿era así? Correcto. Pero igual, ahí Bueno. lo que manda primero es quién está más a la izquierda. ¿Okay? Entre más a la izquierda, más metálico. Y después, si te topas a elementos que están en la misma columna, ¿verdad? No puedes decir quién está más a la izquierda porque están en la misma columna. Entonces, entre más abajo, más metálico. De acuerdo, gracias. ¿Sí? Entonces, eso mismo hay que sacar cuál sería la relación para afinidad electrónica, para radio atómico, para radio iónico y para electronegatividad. ¿Está bien? A fin de que los podamos ordenar en forma efectiva. Muy bien, chicos. Bueno, ¿no? Un gusto haber estado aquí con ustedes. Ojalá que hayan sentido que haya sido una sesión provechosa.
Y pues nos vemos el próximo jueves para nuestra última sesión, ¿verdad? Que le estaremos dedicando en su totalidad a hablar sobre enlace químico. También súper apasionante, ¿verdad? Un tema clave en la química. Demasiado importante, ¿verdad? Y bueno, ahí nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, buenas profe. noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, profe. Buenas noches. Muchas Con gracias. gusto, que estén muy bien. Hasta luego.